Finalmente, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la famosa OIEA, y su director Rafael Grossi hicieron algo al respecto con la situación en torno a la planta de energía nuclear de Zaporizhia de Rusia, que se encuentra cerca de la línea del frente de Ucrania y la cual se había visto pues con apagones, había tenido incluso el riesgo de empezar a inundarse debido a que se estaba volviendo cada vez más peligrosa la situación en torno al territorio donde se encuentra ubicada esta central nuclear. Y Grossi finalmente hizo algo. Tomó la decisión de cerrar esta planta, pero antes ya había anunciado previamente cuando Kiev se preparaba para lanzar su famosa contraofensiva, que al día de hoy no vemos nada de esta contraofensiva, y sobre todo que las autoridades regionales comenzaban una evacuación parcial de las ciudades más cercanas a la zona de este conflicto, como si estuviera Kiev guiando hacia dónde iba a atacar, y era precisamente cerca de donde se ubica esta central nuclear. Esta declaración en el sitio web oficial de la OIEA, Grossi dijo que la situación en el área cercana de la instalación ya era prácticamente inaceptable, se estaba volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa para todos, sobre todo porque es la central nuclear más grande conocida en Europa. Estoy extremadamente preocupado, dijo Grossi, por los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear que enfrenta esta planta. Debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias asociadas para la población, el medio ambiente y unas consecuencias que podrían ser incluso peores que la catástrofe en Chernóbil. Grossi dijo que el equipo de la OIEA destinado a supervisar esta planta estaba también monitoreando la situación de la cercana ciudad de Energodar, que se anunció desde el fin de semana que precisamente esta supervisión definiría si cerraban la planta o no, con las medidas necesarias para cerrar una planta nuclear. No que debido a todo este tipo de ataques que está haciendo Kiev en esta zona, precisamente habían muchos apagones que ponían en riesgo la seguridad de la planta. El gobernador interino, Evgeny Valitsky, dijo que los niños, los ancianos, los pacientes de hospitales y los grupos vulnerables serían reubicados debido al aumento de los bombardeos de las tropas ucranianas en esta zona, para resguardar la supervivencia de estos grupos vulnerables y sobre todo para evitar que existan tantos daños de llevarse a cabo una catástrofe de esta magnitud con esta planta nuclear. El director de esta planta, de hecho, Yuri Chernichuk, dijo que todos los reactores estaban cerrados y que de hecho el personal estaba haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad nuclear en esta planta. El alcalde de Energodar, Eduard Zenovos, él dijo que la reubicación iba según lo planeado y que no había pánico en la ciudad porque precisamente lo estaban haciendo de modo anticipado. En el dado caso de que todos estos ataques por parte de Kiev llevaran al punto en el que la planta ya no iba a ser como tal contenida por las autoridades. Esta planta de energía nuclear de Zaporizhia quedó bajo control ruso desde que en la operación militar de Moscú en Ucrania lanzada desde el año pasado, la región de Zaporizhia pasó a formar parte de Rusia después de que se celebraran los referéndums en el mes de septiembre, donde los ciudadanos votaron para formar parte de Rusia, votación que a pesar de haber tenido a ciudadanos de otras naciones vigilando estos comicios, y que validaran que la mayoría, que más del 90% de la población quería formar parte de Rusia, no lo quisieron reconocer. Por lo menos Estados Unidos y sus aliados. Pero países como China, Corea del Norte dijeron sí, si los ciudadanos están votando de manera democrática, que es lo que tanto presume Estados Unidos, entonces quiere decir que no quieren a Ucrania, que no quieren seguir bajo el yugo del régimen de Kiev. Y obviamente
se han acusado mutuamente estas naciones, tanto Moscú como Kiev, de bombardear esta planta o cerca de esta planta, pero lo que no se toma en cuenta fue que una de las primeras visitas que hizo precisamente este organismo nuclear a la planta de Zaporizhia fueron los militares rusos quienes los protegieron, quienes estuvieron en ese preciso momento cuando las tropas ucranianas estaban atacando esa zona, porque obviamente ya era parte de Rusia este territorio de Zaporizhia, y también necesitaban salvaguardar a estas personas que eran de otros países. Si algo le hubiese pasado a uno de estos investigadores, todos se iban a ir contra Rusia. Por eso los militares estaban tan enfocados en salvaguardar no solo la vida de las personas que estaban vigilando esta central nuclear, sino también de la ciudadanía que hasta entonces se encontraba en ese lugar. Poco a poco se están llevando a cabo las evaluaciones, pero finalmente la central nuclear de Zaporizhia ha suspendido su funcionamiento de todas las unidades para evitar las provocaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto lo dijo el gobernador local en funciones, Yevgeny Balitsky. Él señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a verter agua de las presas y el nivel de esta en el embalse de Kazovka se elevó a 17,08 metros, por lo que se entendía que se trataba de una manipulación para que como tal o hubiera un fallo en la central nuclear o estallara a un nivel más drástico, por lo cual se tomó la decisión de cerrar oficialmente esta planta nuclear, que es la más grande de Europa. Previamente el director de la planta había comunicado que todas estas unidades se habían suspendido poco a poco, por lo cual hasta cierto punto no veían un motivo de preocupación, pero los residentes de los pueblos de Zaporizhia y cercanos ya están empezando a ser trasladados a refugios lo más seguros posible y alejados de esta zona. En el dado caso de que a Ucrania se le ocurra lanzar un ataque o su contraofensiva que tanto presume precisamente en este territorio. Esto ya no es jugar con fuego. Zelensky ya está perdiendo tanto el control que prefiere atacar esta zona tan importante y tan riesgosa con tal de que diga, al final, desde otro lado que no es Ucrania, porque ya para ese entonces el mandatario ya se habría ido de Ucrania, sino para decir que el que lanzó ese ataque fue Rusia, porque a eso se ha dedicado Zelensky todo el tiempo, a decir que es Rusia, a decir que es Vladimir Putin el que hace todas las cosas malas. Pero aquí hay un claro ejemplo por parte de una autoridad internacional, que es este organismo de la OEA, de decir que son ataques ucranianos los que están llegando a esta zona, no son ataques rusos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo esta alerta que va a persistir en este territorio de Zaporizhia. Esperemos que las cosas no pasen a más, que Zelensky tenga cuidado, porque finalmente ya no solo es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino ahora sería un conflicto que llevaría a una escala nuclear a todo el mundo, y las consecuencias de que algo malo le pase a esta central nuclear son verdaderamente catastróficas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.